luchadora incansable del catastro y el registro de la propiedad en la región. De la misma forma, quisiera invitar al escenario a Carlos Portela, del INCRA de Brasil, y a Amparo Cerrato, de la FAO, que nos acompaña desde Santiago. Bienvenidos a los tres, recibámoslos con un aplauso. Gracias, Amparo. Carlos. Esta sesión, denominada Una perspectiva regional, va a ser muy interesante ver, agregando información sobre lo que ya escuchamos durante el inicio de esta jornada, desde la perspectiva de dos organismos multilaterales que trabajan mucho estos temas y que han venido desarrollando conocimiento también en estos temas. Así que bienvenidos a los tres. En primera instancia yo quisiera darle la palabra a Ivonne Moreno del Banco Mundial. Bienvenida. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Entonces, un gusto estar acá. Yo aquí muy juiciosa, vamos a ver si se ve. Sí, puse el logo del evento, pero si quieren vamos pasando a la siguiente diapositiva, que tiene lo mismo, pero con el logo del Banco Mundial. Y ya pasamos a la siguiente para contarles un poco. Creo que las presentaciones y demás van a estar disponibles, Mike, ¿me confirmas? En un OneDrive, todas en la web para que todos tengan disponibilidad. Esta en particular también la vamos a tener disponible en inglés para las personas que hablan inglés. Lo que les voy a presentar es una perspectiva de aquí a 25 años. De aquí a 25 años, ¿cómo está el tema de tierras? Cuando hablo de tierras, hablo de administración de tierras, de tenencia, es decir, nuestros temas de catastro y registro de la propiedad. Dentro de los siguientes 25 años, ¿cuáles son las tendencias que estamos viendo para la región? Desde el Banco Mundial, encontramos que existen 5 diferentes drivers, es decir, 5 movilizadores del tema. El primero, y voy a tratar de como mirarlos desde acá. El primero, tenemos una rápida urbanización. El segundo, tenemos todos los temas de cambio climático. El tercero, el de pobreza. El cuarto, el tema de acceso a tierras y vivienda. Y el quinto tema es la demanda creciente que existe sobre el uso y datos de información geoespacial. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos, cómo son estas tendencias, cómo son estos, como decimos en inglés, estos drivers, para después, sobre estos 5 puntos, marcar los 5 puntos que consideramos desde el Grupo Banco Mundial son los que están marcando la tendencia y las soluciones específicas que se pueden otorgar desde las agencias de registro y catastro, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Entonces vamos a arrancar con el tema de la rápida urbanización. Ahí tenemos unos datos y son los datos de crecimiento, ¿no? A 2050 se calcula que habrá alrededor de 760 millones de personas viviendo en América Latina y el Caribe. Tenemos un proceso de urbanización más rápido que en otras regiones. Y esto está significando que en este momento, bueno, al 2020, 81% de la población era urbana, pero hacia 2050 vamos a tener 89% de la población viviendo en ciudades. Eso básicamente estamos hablando de aproximadamente 670 millones de personas viviendo en zonas urbanas. ¿Esto qué significa en materia de catastro y registro de la propiedad? Entonces, recuerden esta cifra, 89% de la población en toda América Latina y el Caribe a 2050 viviendo en zonas urbanas. Entonces, si a esto le sumamos que el tamaño de los hogares, el tamaño de las viviendas está disminuyendo, antes decíamos hogares de 8 personas en promedio, después hacíamos los cálculos de 5 personas en promedio, se estima que hacia el 2050 el tamaño promedio de los hogares va a estar alrededor de 3.5. Entonces, si sumamos el crecimiento rápido, ¿sí?, que es un primer factor, ¿sí? Segundo, que ese crecimiento se está dando pues en zonas urbanas.
El siguiente punto es que ya tenemos en nuestros países un déficit de vivienda, tanto cuantitativo como cualitativo, ¿sí? Y el tercer punto, la reducción del tamaño del hogar, lo que nos está arrojando es que hacia el 2050 aproximadamente, son estimaciones, se podría estar demandando hasta 40% más de tierra urbana, de suelo urbano, y aproximadamente 65 millones de nuevas soluciones de vivienda para los pobladores de la región. ¿Esto qué significa en materia de gestión de tierras, de gestión del catastro? Pues los retos son bastantes porque hay más demanda de suelo urbano, mayor número de transacciones y dar soluciones incrementales para trabajar en estas áreas. Entonces, ese es el primer punto, urbanización rápida. Nos vamos con el segundo punto, que tiene que ver justamente con el tema de cambio climático. Básicamente, nuestra región está siendo más afectada por los temas de cambio climático, como surgió, está siendo más afectada por todos los cambios que está trayendo el cambio climático. Estos datos que estamos presentando son de la agenda meteorológica que se realizó en Cartagena a nivel de la región, y lo que está arrojando es que básicamente la región se está viendo más afectada por el nivel de crecimiento de los océanos del mar, y es el más afectada, aproximadamente 3.5 milímetros por año, y es más alta que cualquier otra en cualquier otra parte del mundo. Y por supuesto eso está afectando más a países de Centroamérica y el Caribe, pero no únicamente, ¿no? Tenemos incluso cifras de desertificación en Sudamérica, y ya voy a hablar de otras cifras de lo que está significando esta agenda de cambio climático. Tendremos el viernes la oportunidad de hablar un poco cómo desde el catastro y registro de la propiedad se puede aportar y responder en esta agenda de cambio climático. ¿Y por qué mencionamos este tema acá como uno de los drivers? Porque finalmente hay que hacer reubicación de personas. Hay que hacer, si queremos entonces que la ciudad crezca en una zona de riesgo no mitigable, ¿sí? Entonces, una zona de riesgo en la que, lo contrario, si queremos que la ciudad crezca en zonas que no sean de riesgo, pues tenemos que verificar dónde están las zonas de riesgo, ¿sí? Y está toda la información de catastro cómo puede aportar esta agenda. Pero incluso cuando ya se viene, por ejemplo, en República Dominicana, el huracán Fiona, entonces queremos hacer una reconstrucción y queremos responder a cuántas personas hay que llevarle el subsidio o a cuántas personas hay que pagarle específicamente, por ejemplo, un seguro que se tenga. Ahí es donde está la información que provee catastro y registro, que va a ser muy importante. Incluso ya les había dicho en la reubicación, si quisiéramos reubicarlos, dónde se van a reubicar y por qué. Porque eso es importante tener en cuenta toda esta agenda de cambio climático. Realmente estuvimos revisando las cifras y alrededor de 176 millones de personas están habitando en zonas costeras en la región. Esto está afectando altamente toda la agenda de tierras. ¿Dónde vamos a reubicar a estas personas? ¿Cómo va a ser el manejo? ¿Vamos a trabajar bancos de tierras? ¿Qué significa? ¿Vamos a priorizar el catastro en estas zonas, por ejemplo? Entonces es uno de los temas claves. Recuerden que tenemos la región a nivel global donde está siendo más afectada por el crecimiento de los océanos de una manera más exacerbada que en el resto del mundo. Y también tenemos un tema de asunto de pérdida de tierras agrícolas. Sobre eso nuestros colegas de la FAO son los expertos y seguramente nos estarán comentando más al respecto. Tenemos algunos datos que estamos mostrando solo para ejemplificar. En Sudamérica tenemos que ha habido una reducción en la producción de cereales. También tenemos que en Centroamérica alrededor de 7.7 millones de personas el año pasado se vieron afectadas por los temas de inseguridad alimentaria, toda la crisis alimentaria y crisis de alimentos. ¿Y esto por qué se da? Pues se da por múltiples factores, pero se vio exacerbado principalmente por los dos huracanes, ¿sí?, que afectaron tan duramente la región, que tenemos el ETA y el IOTA. Entonces también se está afectando el número de hectáreas, se perdieron cultivos, se perdieron animales. Entonces no es solamente que está la tierra que se utiliza, el suelo que se utiliza para vivienda, sino también la tierra que se utiliza para fines agrícolas, ¿sí?
Esta pérdida incluso se está dando con desertificación por ejemplo, en el cono sur. Se está aumentando la desertificación y entonces la producción de cereales que está significando. Y esta competencia de cada vez tener, digamos, de buscar nuevas tierras agrícolas porque la producción de alimentos está siendo afectada por los temas de cambio climático, está entrando en competencia con tener más tierra o conservar la tierra que está en bosques o con la misma Amazonía o ecosistemas que realmente son ambientalmente muy sensibles y que son necesarios también para tener un equilibrio ecosistémico en los diferentes paisajes de la región. Entonces tenemos una competencia de tierra urbana, pero a la vez una disminución de tierras agrícolas que están buscando otras zonas, que están poniendo presión sobre las áreas ambientalmente sostenibles en la región. El siguiente. ¿Cuál es el tema de tierras y pobreza? 53% de los pobres en nuestra región viven en zonas urbanas, ¿sí? Y estos 53% de los pobres, claro, la pobreza rural es muy extrema en la región, pero estos 53% de los pobres que están viviendo en áreas urbanas están viviendo principalmente en asentamientos informales. Es decir, cuando pensamos en el catastro y tenemos, ya que compartimos aquí panel con los colegas de la FAO, recuerdo las directrices voluntarias de la FAO en su momento, ¿sí? Cuando hacemos el catastro, lo que pensábamos en los años 70 es que teníamos que hacer un catastro donde solamente estuviera inventariado los propietarios. Teníamos que tener un propietario o alguien que tuviera una vinculación formal, legal con la tierra. En este momento y posterior un poco el salto que da con las directrices voluntarias de la FAO, decimos, no es que realmente necesitamos saber quién está de facto en el terreno, es decir, inventariar lo formal y lo informal, porque incluso inventariar lo informal nos hace saber, nos hace responder preguntas como ¿cuántas soluciones de vivienda se necesitan? ¿Cuánta más tierra urbana necesito? ¿Cuántos servicios públicos domiciliarios necesito? ¿De cuántas hectáreas estoy hablando de la gestión del suelo urbano? Para realmente tener una planeación y poder trabajar en estos asentamientos, en la integración de estos asentamientos informales dentro de la ciudad formal. Entonces, es otro de los parámetros, realmente poder establecer que no podemos pensar en un catastro para la ciudad formal y dejar por fuera esta informalidad, porque el catastro lo que ayuda es a brindar datos específicos para traer a la formalidad este porcentaje tan importante de la población. Tenemos otros datos de tenencia respecto de la percepción de inseguridad de la tenencia, que no pusimos acá, y es con el índice PRINDEX. Con el índice PRINDEX la región está experimentando uno de los índices más altos de percepción de inseguridad de tenencia. Cuando el índice PRINDEX lo que mide es la percepción de que me vayan a hacer un desalojo y está por encima del 20%, uno de los más altos a nivel mundial. Además tenemos otros datos de los que estamos acá hablando, y es que con datos a corte de 2019 tenemos 51% del empleo informal. Y uno dice que tiene que ver la tenencia de la tierra con el empleo informal. Si el principal activo productivo, que es la tierra, está formalizado, existe mejor y mayores posibilidades que las actividades que se realicen sobre ese suelo que está formalizado sean actividades formales. Incluso que estemos pensando en, por ejemplo, lo que la base gravable para el impuesto predial de manera local esté ahí disponible, y que se den inversiones a largo plazo y fortalecer el tema de financiación. A veces siempre pensamos en el crédito al pequeño, pero incluso en la región tenemos varios inversionistas que quieren trabajar en zonas rurales y urbanas y dicen, yo no voy a arriesgar mi capital porque no existe seguridad jurídica de tenencia. Entonces, fíjese que sí, tener una informalidad en la tenencia genera barreras para que el resto de la economía se trabaje, se incentive y se genera un círculo económico fuerte respectivamente en esa área. Pero además, en términos de pobreza, tenemos uno de los índices de desigualdad, bueno, tenemos el índice de desigualdad más grande en la región. Tal vez si la persona que está pasando las diapositivas pasa a la siguiente. El 1% de las tierras rurales, el 1% de las fincas ocupan la mitad de la tierra productiva, es decir, es altamente desigual. El índice que estamos manejando aquí de Gini de desigualdad, también de la FAO, América Latina está en 0.79, muy por encima incluso de África y de Asia,
Recordemos que el coeficiente Gini lo que mide es cómo se distribuye una variable con respecto de otro. Es decir, si una persona come un pollo, pues tenemos, si 2 personas comen 2 pollos, 3 personas 3 pollos, una persona un predio, 2 personas 2 predios, pues tenemos una igualdad absoluta. La desigualdad completa es cuando el índice da 1 y en América Latina estamos en 0.79. Entonces también tenemos unas características en términos de acceso a la propiedad que está ahí, que permanece entre todas, digamos, los conflictos que hay en la región y permanece ahí latente dentro de los desafíos que tenemos como autoridades de catastro y registro. Si quiere pasamos a las siguientes. También tenemos, además del tema de desigualdad, el tema de acceso es uno de los grandes retos. Y bueno, aquí nos acompañan varios registradores de instrumentos públicos que están adscritos al Poder Judicial, es decir, tenemos varios colegas que son abogados. Y lo que nos estamos encontrando, aquí los colegas abogados me corrigen, me amplían, posteriormente si tenemos la posibilidad de un diálogo, es que los principales litigios en la región están relacionados con temas de catastro. ¿Por qué? Porque la respuesta tan sencilla es quién tiene qué dónde, no se logra responder porque no existe un catastro actualizado. Cuando uno pasa por algún sitio de una ciudad y dice, esta tierra, este predio no se vende, este lote no se vende o no está a la venta, uno dice, hay inseguridad de tenencia porque tienen que poner el letrero. Si no se logra responder quién tiene qué dónde, entonces realmente lo que estamos viendo es que la principal funcionalidad de un catastro de generar esa seguridad de tenencia no se está dando. Entonces todos estos litigios surgen, pero incluso a veces estuvimos haciendo un análisis en algunos países de la región y se encontraron que los litigios de familia eran bastantes. Cuando se hizo un escrutinio específico de los litigios de familia eran por la propiedad, porque no se tenía, porque no sé, el tío, el primo, el hermano que no estuvo inscrito en el registro de la propiedad, porque se llevan 2 o 3 generaciones sin haber hecho las subdivisiones, desmembramientos o desenglobes, dependiendo como lo queramos llamar, y hay que entender por qué. ¿Qué tanto desde las autoridades de registro y catastro podemos prestar servicios asequibles, sencillos, en línea, para que el ciudadano haga en parte la tarea nuestra? El ciudadano accede a los servicios catastrales y registrales y se encarga de mantener la información actualizada. Pero si no facilitamos que el ciudadano pueda tener acceso a estos servicios, lo que nos estamos encontrando es que una pregunta sencilla en cualquiera de nuestras ciudades, tal vez no la podemos responder. ¿De quién es este predio y cuánto tiene? ¿Cuánto vale? También tenemos otra característica en temas, un desafío en términos de acceso, y es el desplazamiento forzado y la migración que están afectando los derechos de vivienda, tierras y propiedad, en inglés Housing, Land and Property. Estos derechos se están viendo, al igual que en el tema de cambio climático, uno piensa que los temas migratorios están en otras esferas donde escucha estas noticias de guerras y demás, pero resulta que en nuestra región está siendo la más afectada por la migración. ¿Sí? Tenemos todo el éxodo de los venezolanos, todo el éxodo venezolano, también tenemos todo el tema de las salidas migratorias de Centroamérica, Haití, ¿sí? Que están empujando bastante, un desplazamiento intraurbano y desplazamiento forzado urbano muy fuerte, y un aumento, sí, ya lo mencioné, y un aumento también de viviendas abandonadas. No todos los casos de abandono son litigiosos, pero también tenemos despojo urbano y rural. ¿Esto qué está significando? Que si yo no tengo un catastro que diga que yo tenía esa propiedad, entonces cuando yo salga, pues voy a ser más vulnerable a temas de, por ejemplo, de despojo de tierra o pérdida del patrimonio, que no es el patrimonio de la persona que estaba ahí. A veces es el patrimonio acumulado por varias generaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este momento, desde el banco con los colegas de ACNUR, estamos apoyando, se realizó una encuesta en 3 países receptores de venezolanos, y lo que nos encontramos es que muchos de ellos temen que si no tienen algún familiar
en las principales ciudades, en Caracas y en otras ciudades, que estén cuidando esa vivienda, pierden la vivienda. ¿Qué significa esto en una intención de retorno? ¿Qué significa esto dentro de la economía? ¿Qué significa esto también en los desplazamientos urbanos forzados que estamos teniendo en Centroamérica? Cuando tenemos entonces barrios completos afectados por violencia y orden público, entonces cuando se abandona todo un barrio, ¿de quién quedan esas viviendas? ¿Qué está pasando? Teníamos un inventario del mismo. Fíjense que los retos son bastantes. ¿Y por qué son bastantes los retos? Porque es que todo pasa en un pedazo de tierra. La infraestructura, la casa, la vivienda. Si no tengo ese dato básico, va a ser más difícil tomar decisiones sobre varios temas. Si quiere, pasemos a la siguiente. El quinto factor, driver, como lo llamamos en inglés, es cada vez la necesidad. Y bueno, aquí tenemos varios que están dando, varias empresas que están dando soluciones en manejo de datos espaciales. Pero antes de pensar si es la solución A, B, C, D, F o G, lo que nos entregó la pandemia del COVID-19, en algunas ciudades de la región se pudieron hacer perfiles epidemiológicos espaciales. ¿Sí? Entonces, en algunas ciudades de la región se supo, por ejemplo, cómo trabajar en cerrarse en cierto barrio, entonces ahí vamos a hacer la cuarentena y no toda en la ciudad. O en cierta localidad, bueno, aquí veo al director de Catastro Distrital, la información de Catastro Distrital en Bogotá, Colombia, sirvió para que entonces se tomaran decisiones respecto de si tiene que ser toda la localidad que se le hace la cuarentena o no, o si tiene que ser toda la ciudad, y después se manejaron con el tiempo cuarentenas un poco más espacializadas. Pero lo que nos arrojó, ¿por qué no se pudo hacer en todas las ciudades de la región? Porque más allá si la solución es A, B, C o F, G, que todas son muy interesantes, primero tenemos que pensarnos como autoridad. Tengo un marco, lo que se llama una infraestructura de datos espaciales a nivel nacional y a nivel local. Tengo esas reglas de juego básicas respecto de cómo manejar los datos espaciales. Si no la tengo, nos va a pasar todavía los problemas que tenemos, que vienen desde los 90, que vienen en los 90 todo este boom de los sistemas de información geográfica, de tener bases de datos espaciales, y entonces cada una de las agencias tenía su propia base de datos o su propio nodo, y cada una islas separadas de información, y yo no le comparto a Pepe ni Pepe le comparte a María porque es que esta es mi información. ¿Qué pasa con esto? Que la riqueza de la información está en la interoperabilidad, y voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínense que yo estoy en cualquiera de nuestras ciudades, en un asentamiento informal, y quiero incorporar esta información en el catastro. Tengo dos opciones. Opción 1, me voy con un teodolito, una cinta, una imagen, con el sistema que quiera, predio por predio en el área informal. Opción 2, puedo hacer esto, pero previo a hacer esto, yo ya sé que en ese barrio específico todos tienen servicios públicos domiciliarios. Por lo menos todos tienen energía y están pagando la luz. Si yo, y en este ejemplo, el servicio de energía eléctrica lo presta un particular. Si yo hago un acuerdo de servicios para que este particular me entregue la información de todas las unidades habitacionales a las que les está llevando energía eléctrica, tal vez empieza a tener más información que no necesariamente tengo que recabar en campo. Imagínense así con el servicio de agua, con el servicio que se está dando con las constructoras. En la ciudad formal, imagínense si el banco que hizo el préstamo hipotecario le da la información respecto del avalúo. Entonces ya no tengo que ir a tocar y a preguntar que si el azulejo, que si el inodoro, no. Tal vez bastante de esta información, y aquí tenemos, hoy tuve la oportunidad de conocer así rápidamente a algunos de los colegas de la ciudad de Córdoba, y entonces creo que si conocemos la experiencia del observatorio en Córdoba, pues vamos a tener, digamos, idea de lo que estamos hablando, de las posibilidades de interoperabilidad de esta información. Entonces, por eso, más allá de la solución A, B o C, o el sistema de información o el software, lo que necesitamos es pensarnos en una infraestructura de datos espaciales que nos permita generar las reglas de juego claras para la gobernanza de los datos, para el intercambio de los datos y cómo voy a mantener los mismos.
Hace 10, 20 años nos imaginábamos ¿qué? Nos imaginábamos que si yo era la autoridad de gestión de riesgos en mi país, entonces no podía manejar información de catastro. Sí, yo puedo accederla, ¿por qué no? Que la pueda modificar no necesariamente, que pueda accederla sí. Entonces también cada vez estos sistemas de información lo que hacen es establecer los datasets específicos, quiénes tienen acceso, quiénes lo modifican, quiénes los editan, y cada vez más estas líneas de trabajo de respecto del mandato legal de la entidad con los datasets de información se despejan un poco. No tengo que ser dueño ni tener el mandato de todos los datasets y cada uno por separado, sino que realmente esos datasets se pueden integrar en un sistema de información, en una plataforma interoperable, y cada entidad que tenga la competencia legal, maneja ese dataset específico. Quisiera insistir en este tema porque a veces creemos, están tan a la mano todas las soluciones tecnológicas que creemos que rápidamente comprando software lo vamos a resolver. Tenemos que primero pensarnos hacia dónde queremos ir, qué queremos interoperar, cuáles son los datasets fundamentales, y podemos ir trabajando de manera gradual y progresiva. Por supuesto, ya se establecieron 13 datasets fundamentales dentro de lo que se llama el IGIF, que fue un poco, tomó la idea del INSPIRE en Europa y estableció Naciones Unidas y Banco Mundial establecieron una serie de parámetros y guías para establecer infraestructura de datos espaciales nacionales y subnacionales, y dentro de esta guía de buenas prácticas establece 13 datasets fundamentales. Voy a mencionar algunos: la geodesia, la fotografía, las imágenes, el catastro, las direcciones, las viviendas. Si se logra trabajar en esos datasets fundamentales, se va a tener una mejor gestión urbana, rural y territorial. Quien quiera buscarlo es IGIF, y por supuesto creo que varios de los países donde ustedes vienen pues ya están trabajando dentro de esta plataforma. Existen grupos de trabajo a nivel regional y nacional respecto de las infraestructuras de datos espaciales. Entonces esa es otra de las tendencias, pero por supuesto cómo usarlas, cómo trabajarlas y cómo establecer entonces la gobernanza de los datos va a ser absolutamente clave, y cómo se tiene acceso a los datos en una plataforma Open Data también. Pasemos a la siguiente. Entonces, ya habiendo visto cuáles son esos drivers, si quiere, por favor, saque, creo que ya, ahí. Entonces, ¿cuáles son estas 5 tendencias donde desde el equipo del Banco Mundial vemos que en la región las autoridades de catastro y registro tienen que estar ya trabajando, poniéndose al día hacia la demanda que están dando los ciudadanos? La primera, los ciudadanos y otros, llamémoslo actores claves, el mismo gobierno nacional, el mismo gobierno subnacional, otras entidades. Uno primero es, y está muy posterior estos últimos año y medio posterior a la pandemia, y es realmente cómo mejorar los sistemas evaluatorios, poniéndole tecnología, cómo mejorar el avalúo de una manera rápida y interoperar estos avalúos con todo el tema del impuesto predial, ¿sí? Todavía tenemos una brecha importante ahí. Esos son temas que se están trabajando a nivel subnacional. Por supuesto, tenemos la experiencia que ya nos ha contado, la experiencia de, ¿cómo se llama el county? El Cook County, donde realmente nos ha comentado la potencialidad que tiene tener una financiación fuerte para el desarrollo urbano, ¿sí? Para el desarrollo local, territorial. Y esto viene también desde los gobiernos nacionales, están diciendo necesitamos menos transferencias desde el nivel nacional y más unos gobiernos subnacionales fuertes y trabajando. Entonces, en este caso viene bastante demanda de cómo, insisto, tener una valoración de los bienes inmuebles más rápida, efectiva, que use tecnología de punta y que sea interoperable con todo el tema específicamente del registro, con todo el tema del impuesto predial. Esta es como una de las tendencias. Aquí puse el caso de Bogotá. Entre el año 2004 y el 2020 se dio un incremento del 600% en los ingresos de la ciudad por cuenta del impuesto predial.
Entonces aquí más adelante Henry, que está acá, puede contar toda la historia y seguramente va a contar el detalle de cuáles son los factores de éxito que tiene el catastro de Bogotá. Yo vivo en Bogotá y doy cuenta de que además tengo una percepción de riesgo altísima, entonces pago 2 meses antes de que me vengan a cobrar, por ejemplo. Entonces creo que no es solamente el tema de catastro, sino el tema también de cómo hacen el manejo tributario. Muy interesante. El segundo tema, disculpen, es inclusión del tema de administración de tierras, catastro y registro en la agenda urbana. ¿Sí? En este momento, para los colegas que están aquí de Argentina y para los demás, estamos trabajando desde el banco un proyecto que se llama Hábitat 2, y este proyecto de Hábitat 2 se llama vivienda y gestión del suelo. Es decir, ya no podemos pensar en estos proyectos de vivienda sin pensar cómo hago la gestión del suelo, porque finalmente uno de los factores que hace que la vivienda no sea asequible para los más pobres, porque lo que nos está pasando en toda la región es que crece la ciudad está creciendo justamente a través de asentamientos informales, es porque el más pobre no logra acceder a la vivienda, digamos, de interés social, o la vivienda que se supone va para los pobres. El más pobre está por fuera, no logra acceder. Entonces logra acceder al urbanizador informal. ¿Cuál es uno de los factores para que no logre acceder? Es el valor de la tierra. Entonces, soluciones que ya nosotros conocemos, existen varias en todos nuestros países, de, por ejemplo, entregar área urbana que es urbanizable o que ya está urbanizada, y yo le entrego a las personas básicamente lotes urbanizados o urbanizables. Y lo que hacen normalmente cualquier familia en cada uno de nuestros países es que el esfuerzo y el ahorro lo ponen en una vivienda, ¿no? Poco a poco, de manera incremental, a veces en 2 o 3 generaciones. Uno pasa por cualquiera de nuestras ciudades y uno ve el primer piso y ve como que ya de pronto más adelante viene el segundo piso, este año viene el baño, de pronto en 2 años viene el arreglo de la cocina, y son los ahorros que quedan materializados en la vivienda. Entonces, si ponemos estos lotes urbanizados o urbanizables, que son el valor más caro, por supuesto la tierra, y generamos que la misma población, ya no en un lote informal en zona de riesgo, sino ahí en esos lotes que está poniendo directamente la municipalidad, el municipio, el gobierno local, el gobierno subnacional o el gobierno distrital, dependiendo cada uno de nuestros países, lo que podemos encontrar es que estas soluciones incrementales de vivienda que ponen los mismos ciudadanos son más estables. Entonces, fíjense lo importante de realmente que nosotros, esta agenda de catastro esté más inmersa dentro de toda la agenda de hábitat, resulta clave. ¿Para qué? Para la gestión de tierra urbana, para todo el tema de gestión de vivienda e infraestructura. Recuerden que en nuestra región aproximadamente entre el 20 y el 30%, dependiendo del país, de la infraestructura, es decir, de la vía o de la vía férrea, de cualquier infraestructura, del puente, de cualquier infraestructura pública que se haga, resulta hasta 20 o 30% más costoso por la gestión predial, gestión del suelo que tiene que hacerse, porque no se sabe a quién hay que comprarle o a quién hay que indemnizar. Entonces viene otra vez un inventario específico de estos predios y una especulación por aumento del precio alrededor de la zona y la infraestructura. Entonces fíjese que realmente dentro de las agendas de desarrollo urbano y territorial tiene que involucrarse el tema de catastro y registro para todo el tema de activos prediales, activos llamémoslo inmobiliarios, esos activos que por supuesto hay preguntas y tal vez es como un poco mala la traducción porque es una presentación que realizamos inicialmente en inglés, pero estos activos inmobiliarios incluso del mismo municipio y de la misma nación. Vamos a preguntar cuántos predios son del municipio, de la municipalidad o del gobierno local y tampoco sabemos. ¿Cuántos son del gobierno nacional? Y tampoco sabemos. Esto, por supuesto, para toda la gestión de asentamientos informales que están relacionados con la titulación de tenencia y con los instrumentos de captura de valor del suelo. En un estudio que se realizó hace ya 2 años por parte del Banco Mundial, se encontró que en las ciudades de Argentina, Brasil, Colombia, que se ha logrado aplicar los instrumentos de captura de valor del suelo, se han logrado aplicar donde existe un catastro actualizado. Donde no existe un catastro actualizado,
pues no se ha podido aplicar estos instrumentos y no quiero alargarme sobre este tema porque los colegas de la FAO tienen que hablar también, pero podemos hablar después de estos instrumentos de captura de valor del suelo. Y cuando hablamos de la titulación de tenencia, la titulación de la tierra, recuerden que tenemos la experiencia de Brasil, aquí tenemos varios colegas brasileños, de la experiencia de barrio adentro, donde lo que nos encontraba es que no necesariamente llevar el título predio por predio es la solución, hay que tener un buen balance entre llevar el título y tener un mejoramiento de la infraestructura básica del barrio, es decir, la vía, la electricidad. Si por ejemplo en Lima se encontró que si yo no tengo alumbrado público, entonces no se puede salir por la noche a trabajar, entonces eso genera toda una barrera de crecimiento. Entonces tengo que tener un alumbrado público, tiene que tener unas características básicas. Si tengo el título, no tengo el alumbrado público, la percepción de inseguridad, ya no puedo salir a trabajar de noche o no puedo salir a estudiar de noche. Entonces, fíjese cómo esa combinación o incluso soluciones que se tienen es, tal vez no tengo que generar el título de manera individual ya, pero sí puedo generar el título, generar la formalidad del barrio y después individualmente de cada uno de los predios. Entonces existen soluciones incrementales también en el tema de tenencia que van muy acorde con la agenda de Hábitat 2. La siguiente, por favor. Aquí tenemos también el tema de Smart Cities y por supuesto en el tema de Smart Cities, ciudades inteligentes, en este tema de ciudades inteligentes y es cómo usar los datos espaciales, los datos prediales para mejorar la planeación urbana y territorial, cómo juega un papel preponderante, clave y central toda la información geoespacial, porque finalmente el catastro y registro de la propiedad es parte de uno de los key registries, es parte de uno de los datos fundamentales que debe tener todo gobierno para generar una buena administración pública. Como mínimo se debe tener los datos fundamentales de personas, que es el registro civil, de predios, que ustedes lo conocen, que en nuestra región es el catastro y registro de la propiedad, por supuesto también de empresas, de vehículos. Sin esta información básica, hacer la administración pública va a ser muy difícil. Entonces recuerden que el catastro y registro de la propiedad es uno de los key registries, es uno de los registros básicos para cualquier administración pública moderna y eficiente, y bajo este concepto y el manejo de datos geoespaciales es que se puede generar todo el sistema fundamental de ciudades inteligentes conocidos como Smart Cities, que entre otros se fundamenta en tener interoperabilidad de datos para generar una mejor planeación urbana y regional, pero para entregar servicios más rápido a los ciudadanos dentro de lo que se conoce como e-government. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente perspectiva, por favor, le da otra vez clic. Gracias. Es incluir la agenda de manejo de datos espaciales dentro de la agenda más amplia de desarrollo urbano, territorial, planeación. Creo que de esto ya hablamos largamente cuando estaba explicando el desafío. Desde el punto de vista, digamos, más propositivo, es poder generar estas infraestructuras de datos espaciales a nivel nacional, a nivel local. Es poder finalizar todos los temas de producción de cartografía base y cartografía temática en nuestros países, y esto incluye, por supuesto, todo el tema de catastro, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por favor, le voy a dar otra vez clic. Gracias. ¿Otro? No, disculpe, entonces uno menos. Aquí lo que tenemos es como unas fotos donde se muestra la identificación predial, que puede ser masiva. Recuerden que cada vez tiene que ser más con información secundaria y menos con trabajo de campo. Y es después llevar esta información a los sistemas de información y registros digitales y para posteriormente presentar los sistemas de e-government. Entonces todavía tenemos catastros que no están completos, que están desactualizados. Existe bastante interés, por ejemplo, de trabajar en esta materia por parte por ejemplo, del gobierno de Paraguay, en donde quieren decir, bueno, queremos hacer una modernización de nuestro catastro y tener toda la información actualizada a nivel nacional. Entonces, sí existe, esto por mencionar, en este momento en el banco estamos financiando proyectos de este tipo en Nicaragua, Colombia, Perú, pero existen otra serie de países que están diciendo estamos necesitando este apoyo. Por supuesto con diferentes características, pero todavía nuestros catastros no están completos y esto genera una inquietud principal y es, no se trata de hacer un primer barrido catastral y dejar ahí, sino mantener el dato actualizado.
Y para mantener el dato actualizado hay que actualizarlo con el mercado. Es decir, el ciudadano cada vez que pasa por el mercado formal de tierras actualiza el dato. Tenemos es que sea asequible, que el registro público de la propiedad sea asequible físicamente o digitalmente. Que la población conozca si va a ser una transacción inmobiliaria, cuánto dura, cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso. Porque si no lo conoce, pues no va a acceder a ese mercado inmobiliario formal. Si accede a ese mercado y hace la transacción en el mercado inmobiliario formal, pues la siguiente transacción va a ser formal y entonces pasa por el ciclo de catastro, registro, notariado. Recuerden en el proceso masivo de Perú, nuestros colegas de COFOPRI creo que no pudieron venir, pero la SUNAP creo que sí está. Bueno, ninguno de los dos. Bueno, en esta experiencia tan fuerte que hubo en Perú, que todos la hemos estudiado, en la cual se dio una formalización masiva de la propiedad a nivel urbano, ¿qué pasó? En la segunda o tercera transacción se cayó otra vez en la informalidad. ¿Por qué? Porque los servicios de catastro y registro no eran asequibles a toda la población. Entonces ya la segunda, tercera transacción, pues se hace en el mercado informal, y al hacerse en el mercado informal de ahí en adelante no pasan por las autoridades, es decir, no pasan por nuestros sistemas de información y vuelve y queda desactualizado. Cada vez que yo estoy trabajando con algún gobierno, alguna contraparte, le digo, es que ustedes vamos a hacer este esfuerzo, por ejemplo, si es un préstamo, pero no necesitan un préstamo cada 5 o 6 años para mantener el catastro actualizado. La idea es hacer un primer impulso, pero que se pueda generar un sistema de tal manera que cada vez que pase una transacción inmobiliaria formal, quede en el catastro. Diferente en la ciudad informal, pero existen unas estrategias de trabajo en la ciudad informal para mantenerlo también actualizado. Pasemos a la siguiente. Por supuesto, aquí tenemos un estudio que estamos refiriendo de la FAO, solo voy a mencionar algunos datos que incluso Amparo en alguna de nuestras reuniones internas lo presentó, y es como la seguridad jurídica de tenencia para las comunidades locales, las comunidades indígenas, específicamente en el estudio de la FAO para las comunidades indígenas, donde hay seguridad de tenencia para ellas, los niveles de deforestación son hasta 66% menores que en zonas no tituladas. ¿Sí? Esto, por supuesto, el título per se no va a generar que se evite la deforestación, pero es un habilitador para que acuerdos de conservación y acuerdos de manejo del uso del suelo se puedan implementar. Entonces, fíjense, incluso si estamos hablando en esta agenda de deforestación, específicamente dentro del Banco Mundial, dentro del proyecto Corazón de la Amazonía, estamos trabajando en esta dirección, y esto, por supuesto, no solamente la seguridad jurídica, sino fortalecer la gobernanza del territorio de estas comunidades resulta clave para todo el tema de deforestación evitada y cambio climático, es decir, mitigación al cambio climático. Y finalmente, por supuesto, y siendo yo mujer, está todo el tema de género, el enfoque de género, el enfoque, por supuesto, a comunidades étnicas, ya lo mencionamos, en el caso de nuestra región incluye afrodescendientes, pero está todo el tema transversal de género que tiene que estar en todas nuestras intervenciones. Yo tal vez resaltaría que a veces tenemos un discurso que decimos, pues nadie va, en este momento nadie va a decir que va en contra de la agenda de género, pero todavía no sabemos eso cómo se digiere ni qué significa, ¿sí? Más allá de decir ellos, ellas, qué significa tener un enfoque de género en el catastro, no lo comprendemos tan bien, ¿sí? Y a veces la respuesta es más sencilla de lo que se espera, poder tener datos desagregados de género. Datos desagregados de género significa que cuando yo acopio la información del catastro, le pregunto a los hombres y a las mujeres y los pongo en el inventario catastral, ambos como titulares de derecho. Porque en muchos países se están, por supuesto, inventariando hombres y mujeres. Los marcos jurídicos en América Latina son muy fuertes respecto del tema, las brechas son más operativas, y por supuesto las brechas son más grandes a nivel rural que urbano, pero lo que pasa es que se pone al hombre usualmente como titular y a la mujer como cónyuge de. Y al ponerla como cónyuge de, lo que está pasando es que la mujer tiene que probar la relación marital para probar la relación con la tierra, cuando ya tiene una relación directa con la tierra y no a través de su estado marital. Entonces fíjese cómo el diseño de la base de datos puede generar un desafío importante que incluye derecho de familia cuando yo solamente estaba con derecho civil.
Entonces, fíjese cómo en el diseño de nuestras bases de datos y en los datos desagregados de género podemos hacer una diferencia para que eso que está en nuestros marcos regulatorios se materialice en realmente un acceso efectivo de los derechos de tierra, vivienda, propiedad por parte de las mujeres. Y aquí pues están enunciados, yo creo que todos conocemos las posibilidades de si el activo, uno de los activos productivos más importantes son la tierra y los predios, que hombres y mujeres tengan acceso igualitario, que además hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la Agenda 2030, que se llama Seguridad de Tenencia para Todos, que incluye hombres y mujeres. Entonces, este enfoque diferencial de género es importante incluso en algo que pareciera no es aséptico, no sé si es aséptico, que no tiene influencia, que es como las bases de datos, sí. Cómo diseñamos las bases de datos, es como acopiamos la información y cómo estamos dando cuenta de estos derechos. Entonces, con esto termino sobre, digamos, los 5 desafíos más importantes, los 5 temas en los que esperamos ustedes y nosotros apoyándolos puedan estar preparados para los desafíos en los próximos 25 años en la agenda de tierras en la región. Muchas gracias. Gracias a Ivonne. Es importante ver estos indicadores con la mente en el futuro y de lo que implica precisamente para nosotros los catastros y registros de la propiedad para la gestión pública. Y ciertamente también es bueno recordarnos que los datos son fundamentales a este proceso en diferentes formas, que hay recolección de datos y hay uso y aprovechamiento de datos. Y eso es muy importante que lo tengamos en consideración, y más adelante tendremos otras sesiones durante la semana que nos van a ayudar a ahondar en información al respecto. Pero muchísimas gracias. Y para continuar esta sesión, yo quisiera en primera instancia darle la palabra a Carlos Eduardo Portela del INCRA de Brasil, quienes han estado trabajando en la implementación de un estudio sobre el estado del arte del catastro rural y ahonda trae información también a nivel regional de lo que han venido haciendo. Carlos, bienvenido y gracias. Buenas tardes. Bom, primeiro, eu sou brasileiro, então perdóname por qualquer error en mi perfecto portuñol. ¿Sí? Bueno, este fue un trabajo que está... ¿Puede poner adelante, por favor? La siguiente, sí. Es un trabajo que empezamos en 2021 en el marco de la Asamblea de la Red de Catastro y Registro, y tuvimos el importante apoyo de la red en la difusión de una encuesta. Y sí, este trabajo también está en el marco del proyecto de cooperación Sur-Sur, desarrollado por INCRA, ¿sí? Mi institución que trabaja con gestión territorial, con reforma agraria. Yo voy a poder hablar un poco más de INCRA en jueves por la mañana, con el apoyo de nuestra agencia brasileña de cooperación y el socio principal, que es la FAO, Amparo, que es la oficial de tierras, está aquí y va a hablar un poco más sobre los resultados. Sí, entonces, como hablé, tuvimos un importante apoyo de la red para empezar este trabajo. Adelante. Y el objetivo sería, sí, que tuvimos elaborar un diagnóstico del alcance regional, ¿sí? Con recomendaciones para promover mejores políticas normativas, inversiones catastros registrales que contribuyen para la recuperación económica inclusiva y resiliencia de América Latina y Caribe, y que está un poco representado por esta figura que es la propuesta del Catastro 2034. ¿Sí? La próxima, por favor. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un diagnóstico, ¿sí? Que llamamos de una ficha país, que fue llenado por 15 países que están ahí,
¿sí? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. ¿Sí? Todos estos países, ¿sí? Llenaron una ficha país con algunos datos como ubicación geográfica, sistema de administración de tierras, identificación de tipos de suelo, regularización, titulación, ¿sí? Apoyo institucional y gobernabilidad. Entonces, agradecer a la red por el apoyo, Mike y Jonathan, el apoyo recibido que fue fundamental para los resultados que ahora Amparo va a dar continuidad a la presentación y presentar a ustedes. Muchas gracias. ¿Se alcanza a ver? No creo que me puedo caer. Se alcanza a ver. Yo le voy a dar nada más. ¿Será? Pues si usted me da permiso, bajamos. ¿Pero no se hará un feedback? ¿No? Bajo. Yo nada más le voy a dar un pantallazo, así como una picadita, decimos, del estudio. Ya obviamente cuando lo publiquemos, porque el estudio ya está listo, ya está diagramado y demás, solo estamos superando las últimas burocracias para ya tenerlo en línea y obviamente a través del CPCI, de la red interamericana, les vamos a hacer llegar pues el estudio completo. Y pues, ¿qué nos dicen? Mire este pantallazo. Sin duda, y que ustedes mejor que yo lo saben, pues hay avances, pero hay retos, ¿no? De esos 15 países que participaron en este diagnóstico, solo uno, Uruguay, ¿no? Reporta que está catastrado todo su país. Más de la mitad de los países nos dicen que no tienen vinculada, la base catastral no está vinculada con la información registral. Y miren ustedes, al menos podemos decir que dos de cada tres países no está digitalizada toda la información catastro registral. Y este otro dato muy interesante, como casi en el 70% de los países reportan, o sea, nos manifiestan que no existe la figura del centro asociado o descentralización del catastro. O sea, lo que nos dice, ¿no?, esta radiografía general de la región, porque esto es una mirada regional, recuerden, no es una mirada de país, sino de la región de América Latina, es que como región tenemos catastros incompletos, desvinculados, arcaicos, por decirlo de alguna manera, y muy centralizados. Siguiente, por favor. Otros datos ahí que arrojó el diagnóstico, bueno, la mayoría, el 70% de los países, podemos decir, manifestaron contar con una política de tierras, pero luego la implementación, ¿no?, representa el reto más grande. El 75% pues reporta que cuentan con una infraestructura de datos espaciales, pero se necesita avanzar en el tema del modelo de gobernanza, el modelo de datos, de calidad, etcétera. Interesante también, miren, la información que nos dieron sobre las precisiones establecidas para el área rural, cómo varían de país a país, donde en algunos países va de 30 centímetros, ¿no?, que eso es lo que requiere la norma, hasta 20 metros, ¿no? Ahí hay un amplio espectro, ¿no? Otro, aquí como la mitad de los países dicen que su base catastral pues contiene información registral y de evaluación de propiedades, pero ojo, que en la mayoría no es que se trate necesariamente de que hay una vinculación de las bases de datos. Eso también hay que también reflexionarlo, ¿no? Sobre el tema de las bases de datos en formato abierto en los sistemas de información catastral, pues bueno, ahí hay también espacio para mejora. Solo el 60% de los países reportan que cumplen con este estándar internacional. Y interesante aquí también, ¿no?, lo que se menciona sobre los gobiernos locales y los municipios, que dicen, bueno, que en 67% de los países estos municipios pues tienen un acceso al sistema de información catastral, pero más que todo para realizar actividades de mantenimiento y actualización, no necesariamente de levantamiento. Por eso volvemos al tema de la centralización del catastro. Siguiente, por favor. El colega, ¿no?, el consultor que fue líder y responsable de elaborar este estudio, también hizo un análisis justamente
de estos proyectos de administración de tierras ejecutados por el Banco Mundial en Colombia, Honduras y Nicaragua, y hizo un análisis de algunos de estos datos para sacar, ¿no?, costos de levantamiento catastral en predios urbanos, rurales. Y vean ustedes ahí, ¿no?, se ven las diferencias. Por ejemplo, como en Honduras, que es de donde soy, el costo de levantamiento catastral en un predio urbano anda alrededor de los $33 por predio, mientras que el catastro rural, que es la que está con hojitas verdes, anda alrededor de $85 el levantamiento catastral por hectárea. Entonces ahí vemos que sin duda construir, actualizar, mantener el catastro en zonas rurales, pues representa mayor costo. Y esta es una de las razones, entre otras más, ¿no?, por la cual ese rezago y digamos ese atraso, por así decirlo, que tienen los catastros rurales en comparación con los catastros urbanos en la región, que no han avanzado un paso pues más acelerado. Siguiente, ya para ir terminando, volvemos ahí en el estudio. Esto no es ni el 10% de las conclusiones o recomendaciones que hace el estudio, esto es nada más una probadita, pero lo que decíamos, ¿no?, esa centralización, la necesidad de avanzar hacia la tercerización, descentralizar el catastro, pero ojo, siempre y cuando procurando que el ente rector o supervisor esté fortalecido para cumplir sus responsabilidades. Y esta otra reflexión que nos deja el estudio, que para mí es da mucho para pensar, ¿no?, que como dice que el desarrollo de los catastros en nuestra región ha obedecido más al cumplimiento de precisiones y no tanto al tema de sostenibilidad, de gobernabilidad, y cómo ese concepto del fit for purpose y cartografía social sería muy valioso en ayudarnos a lograr esa meta que queremos la mayoría de los países, ¿no?, tener catastros completos y después pues ir ahí avanzando a la par en perfeccionando ese catastro. Y ojo, también hicimos una pregunta, la encuesta contiene una pregunta donde les decíamos que nos dijeran si en sus países han implementado, en su actividad catastral, claro, este concepto de fit for purpose y herramientas de cartografía social, y el 75% nos dijeron que no. Eso todavía no está incorporado en sus políticas o en sus normativas o sus herramientas de trabajo en campo. Y da una recomendación, que es una recomendación, no necesariamente es que sea una receta que hay que cumplir, pero para algunos países, ¿no?, tal vez la posibilidad de manejar 2 bases de datos, es decir, una oficial que cumpla con todos esos, ¿no?, requerimientos, atributos y precisiones que piden las normas, y otra que sea de referencia, donde se puede ir ingresando esa información, ¿no?, histórica a los municipios, de otras bases de información que manejan otras instituciones y que podría ser muy útil en procesos de planificación, de implementación y monitoreo de políticas públicas de desarrollo, es decir, darle más valor agregado a esta información, y que esta base de referencia se puede ir trabajando a la par para que vaya alcanzando el estatus de oficial, ¿no?, a medida que vaya cumpliendo esos atributos de calidad y precisión que se requieren. Y bueno, esta otra conclusión, ¿no?, o recomendación que da, y que yo creo que ha quedado muy evidenciada con las excelentes ponencias que tuvimos, ¿no?, particularmente con el caso de la modernización en los registros, que se debe incluir un componente de fortalecimiento institucional y de gestión del cambio. Estimados, sabemos que en América Latina el cambio ni a nivel individual, ni a nivel familiar, ni a nivel institucional, ni como sociedad se nos viene de manera natural. O sea, nos tienen que ayudar. Entonces, hablar de procesos de modernización, ¿no?, de sistemas de administración de tierras, de proyectos, sin tomar desde un inicio una estrategia para hacer esa gestión del cambio, puede dificultar aún más el proceso y retrasarlo. Y para finalizar, siguiente por favor. Bueno, ahí está, como les digo, ya está listo el estudio diagramado y todo lo demás, ahí está el logo de la red. No voy a entrar en detalle, pero digamos que ese esquema resume de alguna manera la propuesta de cambio o de recomendación que hace el estudio a partir del análisis, ¿no?, de los resultados de la ficha de país, donde ustedes ven, bueno, componentes centrales de esa propuesta: el tema de la política de tierra, el fortalecimiento institucional, esta estrategia de colaboración multidireccional y recíproca que menciona,
etcétera, donde los municipios, el Catastrophe for Purpose y otras. Ahí en el estudio pues van a encontrar elementos que desarrollan cada una de esas cajitas, ¿no? que se mencionan en ese esquema. Y bueno, eso sería por mi parte así muy rápidamente esta probadita, como les decía. Nuevamente agradecer a la red, al CPCI, a nombre de FAO, ¿no? Obviamente a nombre de este programa de cooperación FAO Brasil, por permitirnos pues contribuir. Gracias Mike, gracias Amalia, gracias a todos los otros miembros que siempre que bueno, les llamamos para alguna iniciativa FAO, siempre están dispuestos, sepan que eso es recíproco. Yo creo que aquí se trata de unir esfuerzos. Para mí es muy, de mucho satisfacción estar en una cumbre como esta, que como dicen es histórica. Y nada más para terminar, pues les hago reflexión de una historia personal. Solo me voy a tomar 30 segundos. Antes de entrar a FAO, hace como 2 años y medio, yo trabajaba en una zona que se llama la Mosquitia hondureña, o sea, tal vez algunos conocerán, donde hay muchas comunidades indígenas. Y estaba pues apoyándoles a elaborar, rediseñar un proyecto. Y les dije yo, bueno, piensen en un nombre para su proyecto, que sea un nombre que sea significativo para ustedes, que sea en su lengua misquita. Y ellos pensaron y dijeron, ya sabemos cómo queremos que se llame nuestro proyecto. Dice, Prahuanca. Prahuanca. ¿Y qué significa Prahuanca? Prahuanca, me dice Amparito, es el lugar exacto, dice, donde 2 ríos, 2 afluentes se unen para luego hacerse un río más grande, más caudaloso, más fuerte. Y eso es lo que nosotros queremos, que los gobiernos, que la cooperación, que la empresa privada entiendan que hay que unir esfuerzos, dice, para ¿no? lograr superar los desafíos y ser más fuertes juntos. Así que a mí se me quedó siempre, ¿no? esa palabra Prahuan, que es espíritu. Y pues yo creo que esta cumbre, ¿no? manifiesta muy bien ese espíritu, esa unión de esfuerzos y de seguir avanzando juntos. Así que muchas gracias. Gracias a Amparo por las presentaciones y a Carlos también. En virtud del tiempo voy a indicar lo siguiente y hacer la misma invitación que hice antes del almuerzo. Tanto a Ivonne como a Carlos como a Amparo los tenemos aquí todo el resto de la semana. Son recursos que están disponibles para nosotros para conversar con ellos, así que aprovechémoslo para seguir conversando y también escucharemos de ellos en otras partes de esta conferencia. Vamos a continuar con la siguiente y última sesión, pero antes yo quisiera invitar a quienes tienen un obsequio y para entregarles a ustedes, y gracias por la participación, en nombre de los organizadores, un reconocimiento por este intercambio de conocimiento. Para continuar, yo quisiera invitar al escenario en este momento al notario Guillermo Escamilla Narváez. Él es el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y asimismo, a quien les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Y asimismo invitar al señor Ricardo López Rivera, director general del Instituto Geográfico y Catastro de Quintana Roo, y por supuesto nuestro anfitrión. Muchísimas gracias a los dos. Esta última sesión es más una charla que cualquier otra cosa. Y yo voy a estar haciendo las pericias de hacer una moderación con ustedes para escuchar en una sesión que se denomina Catastro y Registro, Estado de Derecho, Gobernabilidad Democrática, Prevención de la Corrupción y Desigualdad.
Y para introducir esta sesión, y ciertamente las reflexiones que ustedes nos van a estar presentando, yo quisiera decir lo siguiente. Lo primero es que creo que la presentación que nos ha hecho Ivonne con sus perspectivas es un muy buen puente para tener esta discusión. Y lo siguiente tiene que ver con, de nuevo, manifestarles o recordarles que de hecho esta cumbre, estas conferencias, están respondiendo no simplemente al interés de la comunidad de catastro y registro de la propiedad de intercambiar conocimiento, sino a los compromisos y acuerdos que han hecho los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en su resolución de fortalecimiento de la democracia en las Asambleas Generales, donde hay un capítulo específico de fortalecimiento del catastro y registro de la propiedad. Dicho eso, como contexto y plataforma de este intercambio, quiero precisamente resaltar el hecho de que este encuentro esté respondiendo a eso. Entonces, fuera de que este ecosistema de catastro y registro de la propiedad esté intercambiando conocimiento, las cancillerías de los países de las Américas están negociando diferentes puntos de acuerdo para impulsar esta agenda de catastro y registro de la propiedad. Una agenda que no existía y que hoy a nivel regional hace parte de la agenda política regional de más alto nivel. Eso es importante mencionar. Y este capítulo de fortalecimiento del catastro y registro de la propiedad precisamente se encuentra en la resolución de fortalecimiento de la democracia, lo cual no solo es el principal pilar de la organización, defender la democracia, sino que está o convive con otras áreas muy importantes para hacer la defensa de la democracia, que son temas de transparencia y anticorrupción, o temas de modernización de la gestión pública, gobierno digital y otros temas que hacen parte de esta agenda céntrica. Entonces, cuando hablamos del catastro y registro de la propiedad y específicamente en esta sesión, doctor Escamilla, doctor López, quería precisamente que reflexionáramos acerca de cómo el catastro y registro de la propiedad alimenta o puede alimentar, o incluso cuáles son los desafíos que estamos teniendo ahora precisamente cuando hablamos de gobernanza del territorio, que definitivamente son obstáculo al fortalecimiento de la democracia, ¿no? Entonces, tenemos tantas reflexiones para hacer y en esta sesión tenemos precisamente la participación del doctor Escamilla como de la forma en que yo lo interpreto y presentamos esta agenda de una parte muy importante del ecosistema, que son los notarios, que funciona diferente en los diferentes países de la región, en su involucramiento con los temas propios de administración de tierras, y por otro lado la experiencia propia del catastro, ¿no? Entonces esa es la perspectiva de lo que queremos ver ahora, y para presentar esta primera ronda de reflexiones quisiera dar la palabra al doctor Escamilla. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy afortunado, además de compartir con Ricardo la mesa y estar con la oportunidad de dirigirme a cada una y a cada uno de ustedes. Antes de entrar en materia, le quiero decir que este lugar para mí es maravilloso. Cancún de por sí es maravilloso, pero en este salón, en este mismo salón, hace 2 años fui electo presidente del Notariado Nacional, entonces me da muy buenos recuerdos y estoy seguro que en algún sentido así me permite expresarme mejor. Y voy a responder el comentario en 2 aspectos. Primero, en el sentido de un puente de lo dicho en la plática anterior, que es importantísimo, o en el diálogo anterior. No podemos hablar de igualdad cuando hay números que demuestran que no hay igualdad. No podemos hablar de una perspectiva de Estado de Derecho cuando es evidente
que tenemos un área de oportunidad importante, y yo me referiré exclusivamente al caso de México y a la función notarial, por respeto a cada uno de los países y a cada una de las instituciones que participan. Y en ese tenor, al ver, como se platicó hace un momento, el índice Gini y otras consideraciones que van abordando la desigualdad, cuando tenemos la preocupación, como se mencionó, de que ante una falta de seguridad jurídica el 20% de las personas o de las familias en América Latina tienen la preocupación, el miedo de ser desalojados porque no pueden demostrar la adecuada titularidad de sus derechos. Creo que es un factor en el cual, como mencionó la compañera de Honduras, tenemos que hacer PRAO, tenemos que reunir todos para trabajar en base a eso, que es también la propuesta que tú haces. Y para ponerlos en contexto de cuál es la situación en México, a reserva de lo que me corrija, con toda seguridad lo va a hacer muy bien Ricardo, expongo ante todos ustedes que, a diferencia de lo que sucede en los demás países de Latinoamérica, la función notarial y la función registral, así como la función catastral, no es centralizada. Cada uno de los estados de México tienen su propia ley del notariado, tienen su propia leyes de catastro y sus propias leyes del registro público de la propiedad. Se hizo un esfuerzo importante por parte de la maestra Griselda Martínez y por parte de la diputada Leida Alavés para poder llegar a una ley adecuada de homologación de principios en los registros públicos de la propiedad de personas morales, civiles y de catastros a nivel nacional. Y está ahorita, digamos, como decimos aquí en México, en la congeladora, una minuta que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y que fue construida por todos, incluyendo a Ricardo y a otros actores relevantes en materia registral y catastral, y esperemos que pronto el Senado de la República apruebe ello. Ahora, ¿cómo contribuye todo eso? ¿Cómo contribuye al Estado de Derecho y los temas que acabas de mencionar? Hagamos un poquito de historia, de cómo se funda el Estado moderno. ¿Cuáles son las bases del Estado moderno en el que nos encontramos ahora, que tiene más de 500 años? Se funda cuando las personas deciden poner en las manos de una sola persona su seguridad física y su seguridad patrimonial. Cuando se acaban la decisión particular de los señores feudales o de las tribus para encomendar eso a un solo rey o a un solo monarca, esa labor de darle seguridad física y patrimonial a todos. Y luego hubo una evolución, y a finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, la Carta de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Eso se da una nueva evolución en la cual se plasman por primera vez los derechos humanos, que ya luego platicaremos que también hubo una Carta de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y que lamentablemente mataron a la promotora de ello a finales del siglo XVIII. Eso sigue evolucionando y estábamos en un estado que se le decía de derecho, cuando realmente estábamos en un estado de legalidad. Aquí en México, el Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, tenía una frase que es acuñada constantemente, acuñada por él, pero constantemente utilizada por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dice: palabras más, palabras menos, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y después de la Segunda Guerra Mundial hay una evolución posterior de ese estado de legalidad, de ese estado de la ley es dura, pero es la ley, sea como sea, no sé si es buena o es mala, pero es la ley y hay que respetarla, a la búsqueda del Estado de Derecho. Un Estado que tiene determinadas características, que no es exclusivamente el apego a la ley. Se incluye desde luego un marco legal, pero se incluye además lo que tú mencionabas, transparencia, una falta de corrupción o una actividad anticorrupción, que hubiera un equilibrio de poderes y que hubiera un órgano revisor de el exceso de facultades de alguno de los poderes. Pero todo ello
enmarcado en un círculo o en un principio central en el que nadie es ajeno a la ley. Sí, hay un marco de legalidad, pero hay un marco de derecho. Y la cereza del pastel de esas características del Estado de Derecho es que tiene que tener un enfoque en derechos humanos. Y sobre eso podemos empezar entonces a dialogar, ahora sí, de la importancia del Estado de Derecho, lo que es el registro público y el catastro, y los derechos de propiedad como un derecho humano, y el derecho a acceso a la justicia como un derecho humano, y el derecho a un Estado como un derecho humano, y todos los demás derechos que se reconocen no solamente desde 1789, sino también a través de la Carta de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo nos vamos a proyectar hacia ese lugar? Respetándolos. ¿Cómo vamos a respetar un derecho? Conociéndolo. ¿Cómo vamos a conocer ese derecho? A través de los registros públicos de la propiedad. De nada sirve tener un derecho guardado que no es reconocido o no es conocido. De nada sirve tener un derecho que no puedo ostentar. De nada sirve tener un derecho si no me lo van a respetar. Y lo que hace el registro público de la propiedad es reconocer y dar publicidad a los derechos de cada uno y cada uno de nosotros. Y es ahí cuando hay una verdadera interconexión entre el trabajo propio de la notaria o el notario, que es dar fe, dar certeza y seguridad jurídica a partir del momento en que se otorga el acto, y la necesaria publicidad que debe de tener a partir de los derechos inscritos en el registro público de la propiedad y que se dan a conocer. Para quienes no sean abogados, una breve referencia: el derecho de propiedad es lo que se denomina un derecho real, es un derecho que se ejerce en relación a una cosa y el cual es oponible a todos los terceros. Todos los terceros son aquellos que no intervienen en el acto y que tienen que reconocer y respetar ese derecho. La función del notario sin el registro público de la propiedad es dar certeza a las partes, dando fe pública, esto es el reconocimiento del Estado a ese acto, pero sin la función del registro público, insisto, sería desaprovechada esa certeza y seguridad jurídica. Y por otra parte, la función de los catastros, que no me voy a limitar al aspecto fiscal, que pudiera ser muy simple decirlo, ya se ha mencionado. Un buen catastro va a permitir el poder proyectar ciertas decisiones en base a datos reales. Va a poder proyectar las facultades del Estado en relación a determinadas personas, no solamente en cuanto a sus derechos como Estado para cobrar cierta cantidad, sino también de los deudores que pagan una cantidad para recibir una contraprestación. Y esa contraprestación es un buen gobierno. Entonces yo creo que el registro público de la propiedad, el catastro y el notariado, cómo está la situación actual y cómo ha sido los últimos 2000 años, debe de continuar trabajando de forma común y fortaleciéndose permanentemente. Por eso el diálogo que tenemos es tan importante. Muchas gracias. Importantes reflexiones y conexiones en la presentación que haces, doctor Escamilla. Y mientras hablaba yo pensaba en el mar de trámites y servicios que ocurrían, todavía ocurren y seguro seguirán ocurriendo, catastrales y registrales, que implica, en ausencia de nuevos procesos o mejores procesos y tecnología, que haya mucho espacio y discreción para la corrupción, y que hace precisamente que el ciudadano termine por hacer dos cosas. Uno, acceder a un derecho de manera abrupta, porque va a pagar a un tramitador, va a pagar un favor, va a pagar algo para que termine de hacerse un trámite, y lamentablemente está accediendo a un derecho, lo que no debería hacer. Pero por otro lado también asegurando que de alguna forma esa información que hoy
es más clara, de alguna forma habiendo cursado un trámite y teniendo una estampilla, como quiera que se llame, le permite al Estado hacer algún uso de esa información, ciertamente para temas fiscales, pero puede ser para otros también. Y es parte de lo que sucede, no tan eficientemente como quisiéramos en la región, pero que hace parte precisamente de cómo pensar esas reflexiones que nos traía el doctor Escamilla. Vamos a regresar a usted con otras reflexiones, pero yo quisiera, desde la perspectiva del catastro, Ricardo, ¿cómo la ves tú? Suena un tema muy complicado desde la perspectiva del catastro, si vemos el catastro como alguien que mide un cuadrito, ¿no? Y sabe cuánto vale, y hablar de democracia y hablar de todo este crisol de cosas y conceptos que nos dio el doctor Escamilla en 5 minutos es complicado. ¿Cómo desde la perspectiva del catastro podemos ayudar a mejorar la democracia? ¿Cómo desde la perspectiva del catastro podemos ayudar a acabar con la corrupción? ¿Cómo desde la perspectiva de los catastros podemos hacer que los trámites puedan ser más eficientes, más baratos? Es una pregunta complicada, pero al final del día ya vimos hoy un par de ejemplos, ¿no? Guayaquil es un ejemplo en registros públicos que puede aplicarse a catastro. Y mucho tiene que ver con la voluntad política, ¿no? Cuando la voluntad política, y lo vimos en ese ejemplo de Guayaquil, existe, todo maravillosamente se puede dar. Cuando no existe voluntad política, es difícil. Y los catastros regularmente lo que nos hace falta es voluntad política. Y la voluntad política va acompañada de financiamiento, va acompañada de apoyo, va acompañada de una serie de situaciones, ¿no?, donde hoy los municipios quieren tener una mejor recaudación predial, pero no quieren tener mejores catastros. ¿Cómo entonces desde nuestra posición podemos lograr que esto suceda? Yo creo que hoy las diferentes plataformas y los diferentes medios que tenemos al alcance puede. ¿Por qué el catastro puede ayudar? Porque el catastro implica una de las partes más importantes que tiene un Estado, que es el territorio, ¿no? El territorio como un elemento base del Estado que hay que conocer, que hay que medir y que hay que saber cuáles son sus características, qué es lo que le afecta, cuál es el derecho de propiedad que existe en las diferentes formas de propiedad, por lo menos las que hay en México, que es la propiedad social, la propiedad privada en el grueso, y a partir de ahí romper los catastros como los conocemos. De repente seguimos trabajando los catastros, entramos al catastro y lo seguimos haciendo como nos lo dieron, ¿no? Cuando de repente hay que romperlos por completo, hay que tratar de volverlos a armar y saber qué tipo de catastros. No es el que queremos porque difícilmente podemos lograr el catastro que queremos con los recursos que tenemos, pero el catastro que podemos lograr y que ese catastro al final del día dé resultados. ¿Y dé resultados para qué? Para evitar temas de corrupción, para conocer cuál es la realidad de nuestra superficie. La propiedad privada, y es un tema que siempre he tenido con los notarios, la propiedad privada es una ficción jurídica. Y esa ficción jurídica, en un estado como el de Quintana Roo, basta con que se inscriba en el registro público de la propiedad para darla por buena. ¿Por qué? Porque el catastro, el registro público del Estado es constitutivo de derechos. Es decir, esa ficción jurídica, buena o mala, mientras esté inscrita, vale, ¿no? Lo que siempre hemos peleado nosotros desde el Instituto Mexicano de Catastro es que para darle certeza jurídica y patrimonial, no nada más a los mercados inmobiliarios, sino también a las personas, tiene que haber esta vinculación catastro, registro público, y le sumaría yo a los notarios, porque al final del día los notarios son como una bisagra que abre esa puerta del catastro, el registro y viceversa. Yo tengo una ficción jurídica, pero ¿cómo sé que esa ficción jurídica en la superficie es real? ¿Cómo sé que es coincidente, ¿no?,
en un 100%, en un 90%, en un 95%, si no hay otra realidad consistente o coincidente en el mismo polígono. Entonces, es difícil, ha sido difícil encontrar ese arreglo entre el registro y el vínculo, no nada más de la información, sino que, por ejemplo, los notarios utilizaran un croquis de ubicación donde pudiésemos bajar esa ficción jurídica y darle un match y que ese documento fuera integrante, ¿no? También del... Porque pasa que, por lo menos en México, la mayoría de las cédulas catastrales, la información que llevan es la información que sale de la escritura pública de compraventa, ¿no? La cédula catastral trae los datos de la escritura, es decir, al norte tal, al este tal, al sur, ¿no? Propiedad tal con una superficie de tal. Entonces, cuando pido una cédula catastral, ¿qué es lo que me dan? Una cédula registral, ¿no? Al final del día yo no fui a medir el terreno, al final del día yo no sé exactamente cómo está ese terreno. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que ahorita las plataformas nos ayudan a que esa información se pueda compartir, ¿no? Porque la información al final del día tiene que ser una herramienta que se use para tomar decisiones, ¿no? Una herramienta que se use para conocer el estado real de las cosas. Nuestros catastros municipales, tenemos también el tema de que los catastros municipales en México son una facultad exclusiva de los municipios, cuando la ley, en la Constitución, en el artículo 115, no lo menciona como tal. Habla de la facultad de la Hacienda Pública Municipal como facultad exclusiva, no la catastral, ¿no? Y yo creo que la función catastral puede ser compartida entre los municipios, el Estado y la Federación en sus diferentes niveles, algunos haciendo las actualizaciones catastrales de la cartografía, de las ortofotos, algunos con el trámite, algunos con la administración de la administración catastral y registral, ¿no? Si compartimos también los recursos, compartimos también las responsabilidades y las obligaciones, y yo creo que sería una forma más fácil de poder acceder a una información real, una información que nos ayude a tomar decisiones que no tengan que ver solamente con el impuesto predial, sino que tengan que ver con el ordenamiento territorial, que tengan que ver con el desarrollo sustentable de las ciudades, que tengan que ver con la seguridad jurídica, patrimonial y de los mercados inmobiliarios, que tenga que ver con el acceso al derecho a la tierra, que mucho se habla últimamente y que hablaremos en uno de los paneles más adelante, de la gente, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden aportar del catastro, pero yo creo que lo más importante es esa información, ese conocimiento del territorio, esa vinculación y esa interoperabilidad que puede existir ahorita entre todo aquello que está alrededor del catastro. A mí me gusta mucho tomar el ejemplo del catastro español, que tiene ese mapa de gestión territorial donde inciden, ¿no? Todos los que tienen que ver con la gestión territorial inciden en este mapa de gestión. De hecho, el ciudadano mismo puede hacer una modificación a su predio y se da por bueno. Aquí generamos una burocracia inmensa, por ahí decían, oye, es que le pedimos al ciudadano que nos traiga el uso de suelo cuando el uso de suelo se lo dimos nosotros como ayuntamiento, ¿no? Oye, tráeme una constancia de uso de suelo, pues, si tú me la diste, o sea, tú la sabes, ¿cómo me la pides, no? O sea, no se trata tampoco de generar derechos por generar derechos, sino que hay que hacer algo que ayude a que sea menos burocrático, más transparente, porque la burocracia también genera corrupción, ¿no? Oye, pero es que eso de suelo no te pertenece, pero bueno, podemos hacer que funcione, cuando al final del día, si lo tenemos en una plataforma, sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no?, en ese espacio de tierra. Entonces, los catastros, yo creo que desde esta perspectiva, ¿no?, de la información, porque al final del día, ¿qué somos los catastros? Somos inventarios, ¿no? Somos inventarios de todos y cada uno de los predios que inciden en una superficie de tierra y que el alrededor, los topógrafos nos pueden ayudar para decirnos cuánto mide un catastro de un predio, un perito evaluador nos puede decir cuánto vale ese predio, ¿no? Y así los notarios o los registros públicos nos pueden decir quién es el propietario de ese predio. Entonces, toda esa información repetida en diferentes sitios se vuelve menos, es más difícil
¿no?, que se pueda corromper, porque podemos aplicar un principio como de blockchain, donde si se corrompen una, ¿no?, todos los demás se pueden dar cuenta, ¿no?, cuando algo ya no está funcionando. Entonces yo creo que los catastros en esta vinculación, esta interoperabilidad que puede tener con otras dependencias de gobierno, pueden ser una herramienta, y no pueden ser, deben de ser una herramienta, ¿no?, en donde podamos nosotros aportar a mejorar las condiciones de la democracia, a romper con la corrupción y a tener mejores ciudades, ¿no?, generar mejores planes de ordenamiento territorial y una serie de cosas alrededor. Muchas gracias, Ricardo. Y quisiera ahondar o a lo mejor extrapolar, hacer una reflexión de lo que mencionas, diciendo lo siguiente: una de las más preocupantes amenazas a la democracia actual es precisamente la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. ¿Y por qué lo menciono? Porque algo que es importante rescatar precisamente de lo que debe aportar el catastro y el registro de la propiedad en esa certeza física y jurídica es que pueda hacerlo de una forma confiable. Y por eso es importante que el catastro y el registro de la propiedad pueda aportar a nuestras sociedades esa veracidad de información que permita que la ciudadanía deje de perder la confianza en las instituciones públicas. Y ciertamente con algo que es para muchos, obviamente, algo tan propio como lo propio que es la propiedad, ¿no? Así la sienten. Entonces, la calidad de la información es muy importante, entonces, para poder fortalecer esa confianza. En la medida en que haya mucha duda acerca de esa información, pues no va a haber tanta confianza. Entonces eso creo que es importante mencionarlo, pero compartiendo las reflexiones que tú haces. Y quería entonces en esta última intervención pedirle a Guillermo que, bueno, por supuesto si tiene algunas reflexiones de compartirlo de lo que mencionaba Ricardo, adelante, pero también quería plantear otra dimensión, si es algo que quieres aportar, y voy a utilizar también la presentación de Ivonne, que acaba de regresar a su silla aquí en este momento, para recordar la dimensión de sostenibilidad del riesgo medioambiental en el que vivimos, ¿no?, de las preocupaciones de todos los 176 millones de personas que viven en áreas de riesgo, y entonces esta dimensión medioambiental, ¿qué tan lejos está de la profesión notarial, sobre todo cuando ustedes tienen, y bien lo mencionaba Ricardo, un rol muy importante en abrir y cerrar? ¿Cómo están trabajando los notarios sobre esta otra dimensión? ¿Cómo la están enfocando? ¿Cómo están involucrándose en su accionar y en su función? Entonces eso es algo que quería preguntarte fuera de lo que era precisamente las reacciones sobre esta otra información. Gracias. Muy bien, si me das la oportunidad, me ha gustado mucho el hilo que inició Ricardo y entro desde luego a lo que tú acabas de comentar. A ver, el que tengamos actuaciones electrónicas desde luego nos va a evitar que haya una puerta abierta a la corrupción. En tanto haya trámites electrónicos tenemos varios elementos de certeza. Certeza de quién presenta, qué presenta y cuándo lo presenta. En ese momento saben que Guillermo Escamilla presentó un trámite a las 17 horas con 40 minutos en Cancún, Quintana Roo, y va acompañado de un documento firmado electrónicamente. No hay duda de eso. Cuando no se hace de esa manera, yo puedo mover un sello en algún momento para decir lo que yo quiera decir. Entonces, las actuaciones electrónicas es algo ya necesario, no es un vamos a ver si podemos.
Yo creo que tenemos que llegar a un punto en toda América Latina y decir, debemos de transitar a lo electrónico, en los trámites y en el notariado, ¿no? Eso asumo la responsabilidad de mi comentario en relación a la institución que represento. Pero ¿qué es lo que pasa en relación a lo que menciona Ricardo? Estamos leyendo en libros diferentes. Hace un momento que se presentó por parte de la FAO la relación de vinculación entre registros públicos y catastros. Yo me sumaría también a lo notarial. Hay menos de un 50% de digitalización y hay menos de un 50% de identidad entre registros públicos y catastros. ¿Quién tiene la razón? Hay quien tiene la razón. Hay una controversia entre una y otra. ¿Quién tiene la razón? Y renuevo mi comentario de hace un momento. Gracias al trabajo de Griselda Martínez, de la diputada Leida Laved, del propio Ricardo, trabajamos durante un año en una serie de foros para implementar la ley a la que me referí. Y el punto al que queríamos llegar, era lo que mencionó Ricardo. Encontremos la identidad real de los bienes en una cédula catastral que sea inscribible en el registro público de la propiedad. Y entonces todos vamos a leer en el mismo libro. No nos vamos a contar historias distintas, con finales distintos, sino vamos a hablar la misma historia de origen de los inmuebles y cuál es su consecuencia jurídica, fiscal y catastral. Entonces yo creo que ese sería el gran trabajo que tenemos que hacer y continuar por ese esfuerzo que se detonó ya hace un par de años. Me voy con tu comentario. ¿Qué hace el notariado? ¿Qué hace el notariado en México? El notariado en México no solamente dice que da seguridad y certeza jurídica. Tenemos la obligación de hacerlo. En la Constitución de la Ciudad de México y recientemente en el Estado de Nuevo León, el derecho a la certeza y seguridad jurídica y a la actuación notarial es un derecho humano, tal como lo establece cada una de esas constituciones. Desde hace 20 años hacemos una campaña que se denomina Septiembre Mes del Testamento y queremos abatir la falta de testamentos a nivel nacional que solamente llega al 95%. No sé en otros países de Latinoamérica, de la región, cómo se encuentran. En México, el 95% de las personas con edad y capacidad para otorgar un testamento no lo ha otorgado. Estamos hablando del 95% intestados con el conflicto que eso conlleva. Y en el Estado mexicano, el 30% de las propiedades, sociales o no, tienen una irregularidad jurídica. Estamos hablando de 10 millones de viviendas nada más, que tienen una irregularidad jurídica, en mayor o menor grado, pero que están ahorita fuera del comercio. Si a esas propiedades le damos un valor de 800,000 pesos, que es un valor promedio que establece Sociedad Hipotecaria Federal, 800,000 pesos, estamos hablando de propiedades de $40,000. Estamos hablando de que hay más de 8,000 billones de pesos, de los nuestros, no de los americanos, 8 millones de pesos de patrimonio fuera del comercio, fuera de la seguridad jurídica. ¿Y eso qué es cuál es la consecuencia que da? Para poder llegar a aterrizar a la respuesta de la pregunta. La primera es que la ley de la oferta y la demanda, como ya se mencionó hace un momento, va a ir a donde las personas que van a invertir van a ir a donde hay certeza. Si yo no tengo un título de propiedad regular, no lo voy a comprar. Y al haber una tercera parte de propiedades fuera de la regularidad, eso quiere decir que las propiedades regulares son más onerosas que las irregulares. A mayor oferta, hay menor precio. A mayor demanda, sube el precio. Si regularizamos esos 10 millones de viviendas, y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano ha presentado una propuesta de un Plan Nacional de Regularización de Vivienda que también, como se dijo hace un momento por la compañera hondureña, que involucra a todos los sectores. Si logramos eso, vamos a abatir esa sobredemanda de propiedades y en consecuencia el sobreprecio que existe. En materia ambiental, ¿qué sucede también? Al estar en los centros urbanos controlados o en los centros sociales controlados, la regularidad de la propiedad, las personas que ante un precio elevado no pueden cubrir los costos,
se van a zonas marginales y en consecuencia zonas de riesgo o zonas que tienen una afectación medioambiental. Existe ahorita una transversalidad de disposiciones jurídicas, ambientales, agrarias y de desarrollo urbano que tienen un factor, un componente de medio ambiente, de sustentabilidad en el momento de la transmisión de propiedad. Espero que antes de la siguiente evento les pueda enviar y hacer de su conocimiento la conclusión de un protocolo que estamos celebrando entre los Tribunales Superiores Agrarios, la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y el Notariado Nacional, en un proceso precisamente de conocimiento transversal no solo de la ley, sino de los criterios que cada una de las dependencias tiene y de un proceso de sustentabilidad en la transmisión de la tierra. En conclusión a la pregunta que me hiciste, la irregularidad de la tenencia de la tierra provoca desigualdad, que ese es uno de los grandes temas. Esa desigualdad tiene una afectación a la democracia, porque las personas que no tienen un derecho cierto a la vivienda, certeza y seguridad jurídica, son rehenes de líderes y de movimientos políticos que los usan como carne de cañón para ciertas cosas. Y de manera adicional, las personas que no tienen la oportunidad, ante la falta de títulos regulares, de adquirir una propiedad en centros urbanos, se van a lugares inseguros y que afectan la sustentabilidad del medio ambiente. Creo que podemos trabajar todos en ese sentido, como muy bien apuntó Ricardo, tenemos que hacer lo mismo en el mismo momento para saber todos la realidad de las cosas. Muchas gracias, doctor Escamilla. Muy claro en su conclusión, yo creo que también reafirma datos que vimos de la presentación del Banco Mundial y es cierto, los no propietarios o aquellos que conviven en zonas informales tienen otro cuidado de su medio ambiente. 20% más de deforestación. 20% más de deforestación, entonces las implicaciones son muchas. Le tomo la palabra antes de nuestra próxima reunión anual, veremos ese protocolo que menciona, así que en eso quedamos. Últimas reflexiones, Ricardo, para compartir. Pues primero que nos inviten al protocolo, ¿no? No, es que al final del día tenemos un problema muy grande. El catastro, por lo menos los catastros urbanos, cuando un ciudadano inscribe el predio, porque los catastros urbanos municipales tienen una particularidad, solo funcionan en base a una titularidad. El artículo 36 constitucional dice que todos los ciudadanos mexicanos estamos obligados a inscribir nuestras propiedades en el catastro de la municipalidad. Y entonces los catastros de las municipalidades lo único que hacen es inscribir titularidades. Pero entonces todos estos asentamientos humanos irregulares, los catastros municipales no los ingresan. ¿Por qué? Porque no tienen una titularidad. Y entonces ahí empezamos a generar un problema. Un problema, primero es, no sé quiénes son, no sé cuántos son, ¿no? Muchas veces hasta volteamos a otro lado porque como no es nuestro tema, pues lo dejamos ahí de lado, ¿no? En el caso de Quintana Roo no es tanto, pero en zonas como en Chiapas o Guerrero, lugares donde pueden tener alguna zona más complicada en cuanto al relieve, pues la gente se asienta en lugares donde pueden ser lechos de ríos secos y demás, que ahí es donde vienen grandes problemas en cuanto a la seguridad, ¿no? Y no nada más seguridad jurídica, en cuanto a la seguridad de las personas. Entonces este es un tema, el hecho de que los catastros no integren, ¿no?, en este inventario a todos y cada uno de las personas que ocupan un espacio y darle a cada uno de los espacios entonces el tratamiento que merece. Esa sería una primera reflexión. Yo creo que los catastros tendríamos que abrirnos un poquito más a este tipo de problemáticas si queremos avanzar también como catastros y ser lo que queremos ser, esa
esa base de información sobre la cual se tomen decisiones. La tierra en México, toda la tierra es propiedad de la Federación, artículo 27 constitucional, esto es muy claro. Se va derivando en propiedades privadas, propiedades comunales, propiedades sociales. La propiedad social se puede desincorporar por una reforma que hubo en el 92, me parece, a la ley agraria, y entonces ya una persona que no pertenece a los ejidos, que es esta propiedad social, puede acceder a su parcela y posteriormente enajenarla a un tercero ajeno al ejido. ¿Qué problema nos da esto? Que muchas veces esta partición es económica, no lleva todos los trámites necesarios para que sepamos con certeza, ¿no?, cuánto mide la parcela y en cuántas partes se dividió. Y en la autonomía de los municipios no se piden las autorizaciones hacia a las direcciones de desarrollo urbano, porque se mantienen a un lado en la autonomía, y cuando empiezan a vender y a enajenar a ciudadanos o a cualquier ciudadano, que regularmente son ciudadanos que no pueden acceder a un crédito, son ciudadanos que viven de la economía informal, ¿no?, y que entonces se vuelven rehenes de líderes y de otro tipo de situaciones donde pierden libertad, ¿no?, y el acceso a la tierra está limitado a estas personas, ¿no?, si les pagan o no les pagan, que más parece una extorsión que una compra, ¿no? Pero entonces tenemos que, como catastros, ubicarlos, tener claro cuántas personas están en esas superficies, ayudar a tener la información para que entonces podamos, en la medida de lo posible, ser parte de la solución y no del problema. Porque cuando no tomamos esta irregularidad, nos volvemos parte del problema. En México, de hecho, dentro de los municipios, cuando un fraccionamiento no cumple con todos los requisitos que piden la ley de fraccionamientos y demás, los ayuntamientos dicen, no lo voy a municipalizar, porque como no me lo entregas con todos los servicios, no está municipalizado, y como no está municipalizado, lo dejo aquí al lado, ¿no? Y ahí al lado se vuelve un problema, porque empieza ese fraccionamiento no municipalizado a volverse un tema irregular, en donde tenemos temas de drogadicción, donde tenemos temas delictivos fuertes, y entonces se vuelve un tema. ¿Por qué? Porque desde el inicio no le damos el trato que merece esa superficie de tierra, ¿no? Entonces, más allá de ese inventario en base a titularidades, tendríamos que hacer un inventario real de lo que pasa con todas y cada uno de los centímetros que tiene nuestro territorio. Bien, muchas gracias. Un aplauso para los dos. Los invito a que continuemos estas reflexiones con un mezcal, con un tequila, con una margarita, una 2X, algo de ese estilo, o con agua también, no hay ningún problema. Pero agradecerles a los dos, ciertamente, por estas reflexiones tan ricas que nos traen. Y para finalizar, ponernos de pie en nombre de los organizadores, entregarles un reconocimiento a ustedes dos por la oportunidad de compartir este conocimiento. Muchas gracias, Camila. Tanto gusto, claro que sí. Muy amable, muchas gracias. ¿Es para mí, no? Sí. Premio de consolación. Bueno, dicho esto, finalizamos el primer día, así que un aplauso doble para ustedes también por estar acá. Nos vemos mañana, inicia a las 9 de la mañana, pero vengan antes, porque va a haber mucho más público haciendo el registro y así estamos todos a tiempo para el inicio. Esto es muy rápido. Sí los invitamos a que estén mañana temprano para que la agenda se vaya en tiempo y podamos terminar a tiempo, y entonces podamos ir a echarnos el mezcal que quiere Mike, ¿no? Con medida, por favor, señores, es Cancún, yo conozco de esto, ¿no? Nos vemos mañana, buenas noches.